Bien, señores, continuamos con Revista 110. Vamos a darle información de la muerte de Felipe de Edimburgo. Felipe de Edimburgo era el esposo de la reina Isabel II de Inglaterra. El duque de Edimburgo murió a la edad de 99 años en el día de hoy. Se encontraba en el castillo de Windsor después de haber estado ingresado en el hospital hace apenas un mes. Un personaje querido, carismático en el Reino Unido, de la familia real británica, una persona que supo ocupar su espacio dentro de lo que fue la realeza, sin pretender más protagonismo que el que tuvo la reina, que el que tiene la reina Isabel II. Falleció en el día de hoy a los 99 años. Se metió 100. Sí, sí. Bien. No, a punto de cumplir los 100 años. Oye, ya. mal contado. No, y que dicen que fue una historia, que ese sí fue realmente un cuento de hadas. A mí me dijo la semana pasada uno que tiene 80 años, 81 años, me dijo que mira, dos cosas. Lo primero es que yo no sabía que tú ibas a llegar tan rápido. Porque uno lo ve mucho, pero eso llega de una vez. Sí. Y lo segundo, a veces uno se jalta porque son muchos. Sí. Bien. Señores, vamos a darle la bienvenida a Julio César de la Rosa, licenciado Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Bienvenido a la revista, licenciado. Buenos días, Michelle, Carlos, complacido de poder compartir con ustedes en esta mañana del viernes. Bien, vamos a revisar algunos temas con usted, pero como ADOCO, hay dos tipos de acciones que ustedes pueden realizar, acciones de opinión pública, de llamar la atención, y acciones ya de otro tipo. En el caso actual y en las funciones que ustedes hacen dentro de lo que es la Alianza contra la Corrupción, ¿cuáles son los temas que en este momento ustedes están trabajando? Bien, como bien señala, nosotros como entidad de la sociedad civil, organización no gubernamental, que tiene como fundamento pues, promover la transparencia en lo que es el manejo de los recursos del Estado y sobre todo lo que es el fortalecimiento institucional. En aras de ello, pues la Alianza Dominicana contra la Corrupción en otras oportunidades ha llevado de manera directa casos en donde se ha podido verificar la comisión de actos de corrupción a la justicia, cosa que no hacen muchas instituciones, lo que significa que como lo establece nuestra normativa procesal penal, que le confiere calidad a organizaciones de la sociedad civil, poder actuar en justicia como actor civil y como querellante. En ese orden, pues, hemos dado ese paso. Actualmente hemos venido dándole seguimiento, primero, a lo que sería el establecimiento del órgano de control de los fondos públicos, o más bien a la entidad que debe conocer del manejo de los recursos públicos. Usted habla de la Cámara de Cuentas. El caso de la Cámara de Cuentas. Este es un caso muy importante, sobre todo que en medio del proceso del que está llamado el Congreso de la República a formar este órgano constitucional, pues se produce lo que nosotros hemos denominado como una profanación de la entidad que tiene la responsabilidad de vigilar los recursos públicos, y fue con el allanamiento del que fuera objeto por parte del Ministerio Público. Y ocurre precisamente en momento en que el Congreso, entiéndase primeramente, la Cámara de Diputados hacía las evaluaciones para la presentación de las ternas que conforme a la Constitución de la República debe conocer el Senado de la República, y que en el día de ayer pues se anunció que se retrasaba la escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas por una semana por las diferencias que se están produciendo en la comisión que tiene la responsabilidad de evaluar a los ternados, y que se ha conocido de una disputa por quienes
o quién va a presidir este órgano constitucional, lo que agrava la situación actual de lo que es el conocimiento, o más bien la función de la Cámara de Cuentas, que debe auditar el gasto a posteriori, lo que en este momento hemos considerado como que estamos sin órgano de control externo, porque en la condición que están los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, pues no están realizando ninguna actividad. En términos de control interno y de control externo, la República Dominicana estuvo prácticamente detenida porque recientemente hubo de cambiar al Contralor General de la República, que tiene la responsabilidad del control interno, y con lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas, tanto el control interno como el externo estaba prácticamente descabezado. Licenciado, cuando uno ve, por ejemplo, los temas, usted acaba de mencionar la Cámara de Cuentas, y nosotros vemos que se evalúan algunos casos de corrupción. Carlos y nosotros, cada vez que hablamos de los procesos legales, siempre decimos que una cosa es que usted sea culpable, que usted sea inocente y todo eso, y otro que hay que probarlo. Así es. ¿Verdad? Y usted acaba de vincular eso y acaba de dar una explicación de cuál es la situación de nuestra Cámara de Cuentas. Le pregunto, todos estos procesos que se siguen en la justicia pueden tener méritos sin la base que lo sustente de esa Cámara de Cuentas. Esa pregunta, Michelle, es puntual, porque se ha hecho caso omiso a lo que es el papel de la Cámara de Cuentas para poder alcanzar una sentencia firme por la comisión de actos de corrupción. ¿Por qué? Hay dos precedentes constitucionales y dos jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia que establecen que para hacer valer un caso de corrupción, o más bien para demostrarle a un funcionario público que cometió irregularidades en el manejo de fondos públicos, debe estar avalado por el órgano constitucional que tiene la responsabilidad de vigilar, de auditar los recursos públicos luego de agotarse el proceso de la utilidad o del objetivo para el cual fueron especializados. ¿Y por qué es vital el papel de la Cámara de Cuentas? Es porque precisamente el problema en el cual se encuentran los casos que actualmente se están ventilando en la justicia es que adolecen de estas auditorías. Para citar un ejemplo, los casos que se conocen como el caso Odebrecht, las obras por el cual están siendo imputados una serie de exfuncionarios, precisamente lo que hace el Ministerio Público en la gestión de Jean Alain Rodríguez es solicitarle a la Cámara de Cuentas una auditoría especial, o más bien un informe de lo que fueron la ejecución de estas obras. Se encuentra con el inconveniente de que ahí hay obras, por ejemplo, el acueducto de la línea noroeste, que hace 22 años que se ejecutó esta obra. Hacer una auditoría a una obra que ya se concluyó y sobre todo que tiene el tiempo que acabo de señalar, pues prácticamente imposible, porque esas auditorías deben hacerse sobre la marcha. Y en consecuencia, lo que se ha producido con estas solicitudes es para llenar un mero requisito, y por vía de consecuencia, si no se presentan las auditorías que puedan avalar que hubo irregularidad en la ejecución de una de estas obras, va a ser muy difícil poder alcanzar una sentencia que pueda servir como referente en materia de corrupción, porque la Cámara de Cuentas, que tiene esa responsabilidad de auditar el gasto conforme se vaya produciendo, al no realizarlo por la razón que sea, ellos alegan la falta de recursos o la falta de personal técnico, pero la Constitución y la Ley 1004, que establece la función de esta, no advierte que estos no realicen sus actividades por la falta de recursos, y por ello
la justicia lo que va a darle aquiescencia es a esa demostración que, como dije inicialmente, hay 2 precedentes constitucionales y hay 2 jurisprudencias, y por eso va a ser difícil en una acción judicial que debe establecerse o debe prevalecer la prueba. Es muy probable de que no haya una solución. Aquí es difícil como quiera, porque usted se acuerda de un caso como que nosotros defendimos mucho el problema de los 3 brazos, a diferencia de criterio, por ejemplo, con ustedes. Sí. Nosotros entendemos que eso nunca debió de ocurrir, porque eso fue uno de los casos. Esa gente nunca debieron pasar por lo que pasaron, ni caer preso, ni nada de eso, porque ahí hay un origen que todo estaba bien claro y se quiso poner donde no estaba. Pero aquí es muy difícil cuando ese tema de las pruebas reales, la gente sea juzgado con transparencia. Hay una situación, una realidad, y es el impacto mediático que tienen los casos. Pero es que eso no debe de tener una influencia. Naturalmente, precisamente por la creciente impunidad, ha llevado a que tenga necesariamente que primero juzgarse los casos a nivel mediático, precisamente por la debilidad en el sistema de justicia y sobre todo la debilidad del Ministerio Público, que es quien primero lleva o trata de llevar los casos a nivel mediático, crear el impacto de forma tal que pueda esto de una forma u otra beneficiarle cuando llegue ante el juez. Así, y eso precisamente así pasó con ese caso. Efectivamente, por ejemplo, el impacto social, en ese caso al que usted se refiere, de los 3 brazos, es un caso que sin dudas se puede advertir la falta o la negligencia por parte de los órganos de control que debieron, en un hecho pura y simple de una relación inclusive que ahora está de moda, de alianza pública-privada, que se podía perfectamente llevar por ahí. Sin embargo, el atropello al cual se sometió, pues trajo como consecuencia que impactara de manera social y que mediáticamente tuviera la connotación que tuvo, porque en el fondo el objeto del caso o el objeto fue mediático. De esto, no, sino me refiero, el fin que se procuraba era beneficioso para los que hoy ostentan una porción de terreno que no tiene ningún tipo de sustento. Se lo cogieron al principio. Por eso, efectivamente, como la mayoría de terrenos en el país, pero al que le den la facilidad de poder legalizar y que esto adquiera el estatus jurídico que le permita ir a una entidad bancaria, pues evidentemente que de beneficio. Sin embargo, el manejo que se le dio no fue el apropiado. Seguimos hablando de eso, de alianza público-privada, y me recuerdo que estaba revisando el presupuesto 2021 y veo que hay algunos ingresos, partidas de ingresos que son producto, parece que de la venta de algunas patrimonios del Estado, de acciones del Estado. Hablen un poquito de eso, de las ventas de las acciones del Estado, cómo visualiza este proceso la organización que usted representa, por ejemplo, en el caso del FONPER. Mira, nosotros hemos advertido, porque es parte de nuestra labor, de que las empresas de la cual el Estado Dominicano comparte sociedad con el sector privado, como son las empresas reformadas, específicamente Eje Jaina, Eje Itabo, La Tabacalera y Molino Dominicano, en donde en 10 años el Estado Dominicano ha recibido, para citar el caso de Eje Jaina, cerca de 12,000 millones de pesos, en adición ¿Cuánto? 12,000 millones de pesos, del 2010 al 2020. 12,000 millones de pesos como dividendo por su participación accionaria, y ha recibido a través del fisco 1.500 millones de pesos en esos 10 años. Eje Itabo le ha aportado por esa participación accionaria al Estado 10,000 millones de pesos y cerca de 1.200 millones de pesos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué usted sugiere? Que el Estado no puede
desprenderse de las acciones que posee conjuntamente con el sector privado en estas empresas, porque las empresas le rinden un beneficio, o sea que tiene el Estado Dominicano, recibe aportes y que no puede salir de lo que le da beneficio, porque precisamente el proceso de reforma de la empresa pública, lo que se conoció como la capitalización de la empresa pública, se hizo porque eran deficitarias. En consecuencia, si ya se ha logrado que no lo sean, que sean eficientes y que el Estado recibe fondos a través de esta participación, pues no tiene por qué desprenderse de la misma. ¿Qué ocurre con esto? Y eso es un secreto a voces. Los socios del Estado en estas empresas poseen empresas en el sector, que dicho sea de paso, nosotros en una ocasión llevamos el caso a la justicia porque ellos tienen la responsabilidad de la administración de estas empresas, por lo cual reciben un canon de administración del 2.98. Y en las mismas instalaciones que funcionan las empresas de las cuales el Estado comparte la sociedad, operan la de ellos y pagan los gastos administrativos de las empresas de ellos con el canon de administración que reciben por la participación con la empresa pública. Y eso fue llevado a la justicia porque este dato que yo le ofrezco de que en 10 años el Estado Dominicano ha recibido cerca de 12,000 millones de pesos es los datos que nos ofrece FUNPER, no así datos que nosotros entendemos que superan los 12,000 millones de pesos en términos de ganancia que ha debido recibir el Estado Dominicano. Lo que significa que si algo está dando resultados, pues no hay necesidad de desprenderse de ello. Sin embargo, como bien señala, en el presupuesto para el 2021, pues está consignado una parte considerable de recursos para sustentar este presupuesto, de los recursos que van a provenir precisamente de la venta de estas acciones, a lo cual nosotros nos oponemos y advertimos que de producirse esta transferencia, pues tendremos que vernos en el Tribunal Constitucional, porque a toda luz se trataría de la venta de un patrimonio del Estado que tendría pues capacidad o tendría motivaciones de ser aprobado en un referéndum. Hay un interés, le digo, un pretexto, que es la búsqueda de recursos para cubrir el déficit creado por la pandemia. La Entonces, financiación del presupuesto. ¿Se estaría entonces aprovechando las circunstancias actuales como ambiente propicio? Evidentemente que es parte de la estrategia, porque no podemos perder de vista de que algo que se producía y que nosotros hemos indicado es que anteriormente los empresarios financiaban a los políticos para que estos... ¿Anteriormente? Anteriormente. Ajá. No, pero ahora no lo financian, ahora son ellos los que van a las posiciones y van al gobierno ya de manera directa para tener control y agenciarse con sus intereses, que eso es lo que está ocurriendo ahora. Claro. Parte de los socios del Estado en estas empresas reformadas son funcionarios del Estado y por vía de consecuencia se les facilita todo este entramado que es de despojar al pueblo dominicano de estas acciones que le están rindiendo beneficio para, con el pretexto de financiar el presupuesto, pues salir de ello. Y nosotros reiteramos que si están dando beneficio, no hay por qué salir de ellas. Finalmente, se está hablando, no veo a ADOCO en la comisión de análisis para plantear alternativas a la reforma a la policía. Y hay otras organizaciones que están ahí. ¿Ustedes tienen alguna propuesta que piensan plantear de forma colateral para este proceso de reforma? Bueno, nosotros cuando se anunció la creación de esta comisión, pues la saludamos porque pone en evidencia un interés de parte de las autoridades y sobre todo el presidente de la República, pues pone en evidencia que tiene voluntad política de enfrentar la situación de la seguridad y sobre todo
de reformar, modernizar la Policía Nacional, lo cual nosotros hemos saludado. Sin embargo, vamos a estar a la espera del desarrollo de los trabajos de esta comisión. Se ha anunciado que de los reglamentos que se habían aprobado para poder hacer posible la ejecución de la ley de la Policía Nacional, ya están avanzados en un 80%. Vamos a seguir verificando el desenvolvimiento de esta comisión, de los trabajos que va a hacer esta comisión, para en ese mismo orden pues plantear nuestras posiciones, sugerencias. Hemos realizado de manera reiterativa de que la Policía Nacional debe ser sometida a un proceso de reforma profunda para evitar que situaciones como la que ha consternado a toda la sociedad dominicana con la muerte de esta pareja de esposos, pues no se vuelva a producir y que se pueda tener una policía lo suficientemente capacitada y sobre todo profesional que haga la labor que le corresponde conforme la Constitución de la República y la ley que le da origen a la misma. Bien, gracias a Julio César de la Rosa, Gracias, presidente. licenciado. Gracias a presidente ustedes. de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Pausamos.